Directiva, un programa de análisis, discusión, reflexión, debate e interacción con la comunidad de la Universidad de Ixtlahuaca, CUI. Bienvenido. ¿Qué tal? Soy Bogar González y González, director de Planeación, Calidad y Promoción Institucional. Uno de los objetivos del programa Directiva es reflexionar acerca de temas de interés de la comunidad universitaria, y uno de ellos es, sin duda, la seguridad o la falta de ella. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, realizada por el INEGI, 2 de cada 3 mexicanos considera que vivir en su ciudad no es seguro. En este escenario, donde todos estamos expuestos, hemos convocado a una serie de expertos para que nos hagan propuestas y vamos a dedicar los siguientes programas de Directiva bajo mi conducción para hablar con directivos, docentes y alumnos sobre estos temas, para escuchar sus propuestas y recomendaciones. En este programa platicaremos con los directores académicos de Psicología, Criminología y Derecho. Te recuerdo, amigo Radio Escucha, que puedes expresar tus ideas a través de nuestras redes sociales y correo electrónico. Si tienes alguna duda, sugerencia, comentarios o si quieres proponer algún tema o quieres venir a este programa a platicar con nosotros, el enlace sería a través de nuestra página de internet uicui.edu.mx o bien en Proyecto Jaguar Radio. Nos acompañan en la mesa de directiva los candidatos a doctores en educación, María Concepción Molina Alcántara, directora de la Facultad de Derecho. Bienvenida, directora. Gracias, maestro Bogar, por permitir estar en este espacio. El director de la Facultad de Criminología, Andrés Bernal Barraza. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, maestro. Agradezco la invitación. Y al director de la licenciatura en Psicología, José Rogelio Díaz Salgado. Bienvenido. Gracias, maestro Bogar. Bueno, pues este tema de la seguridad incluso ahora es muy recurrente en las campañas políticas y parte de lo que la sociedad y todos estamos viviendo es una situación de miedo, de estar en nuestras casas. Ahora parece que los buenos debemos estar encerrados y los malos andan libremente. A nuestros invitados, a la maestra Connie, le pediría una reflexión de que si no estamos cayendo en una situación de miedo, de magnificar o de tomar como ciertos rumores que a cada rato nos llegan por medios de comunicación, por vecinos, por alumnos. ¿Cómo enfrentamos esta situación del miedo? Bien, yo considero que hoy en día se vive la inseguridad no solamente en las ciudades. Hace un momento se hablaba que de cada 3 personas, 2 de ellas no quieren vivir en la ciudad porque sienten ese temor de la inseguridad. La inseguridad está en todo lugar. En las poblaciones más pequeñas que se puedan ver, zonas rurales, hoy en día se cometen muchísimas atrocidades, muchos actos antisociales, robos, secuestros, lesiones, la extorsión, que es frecuente. Pero sí es importante conocer la realidad, para que no nos dejemos llevar muchas veces por el rumor, por los periódicos. Es importante estar sabedores de lo que acontece en nuestro entorno, en nuestro contexto, para estar preparados para ello. Eso es sumamente importante, porque debemos saber qué hacer, incluso en qué momento, y cómo me están diciendo los medios de comunicación todos los días lo que acontece. Hay situaciones que no se ventilan en los medios de comunicación y son verdaderas atrocidades, pero también a veces los medios de comunicación nos dan a conocer para atemorizar a la sociedad y no podemos vivir en un pánico. Debemos estar sabedores de lo que acontece a nuestro alrededor y saber cómo reaccionar en un momento determinado y prevenir, por supuesto, y saber que en cualquier lugar, en cualquier espacio, en cualquier momento, nos puede acontecer una situación de esta naturaleza a todos, en tu vehículo, en el servicio público, en una caseta telefónica, en todo lugar. No es propio de la ciudad, no es propio de las zonas alejadas tampoco. En todo lugar existe ahorita esa inseguridad que tanto adolece, tanto lacera a la sociedad. El tejido social realmente está muy fracturado,
y se tiene que trabajar por ello. Y tenemos que recuperar la confianza y saber que sí podemos vivir en un estado de seguridad. Eso es sumamente importante. Gracias, maestra Molina. Maestro Rogelio, ¿cómo abordamos esta situación? Porque sí, el miedo de repente nos paraliza o nos hace caer en imaginar cosas que a lo mejor no están sucediendo o no es en nuestro contexto. Bueno, la inseguridad sin duda es un tema latente, presente en nuestra realidad, por lo menos en nuestro país, en cualquiera de sus rincones, como ya se ha apuntado. Por más que a través de los medios se nos quiera convencer de que hay de que este fenómeno está focalizado, realmente es más bien un asunto endémico. Es un tema que está presente en todas las latitudes de nuestro país, pero creo que de lo peor que a partir de este fenómeno ha resultado es ciertamente un temor, un miedo que no es irracional, que tiene por supuesto sus referentes concretos. La gente tiene temor de vivir pues porque estamos expuestos a un sinfín de delitos, como también ya se ha señalado, pero yo pensaría en lo importante que es reflexionar respecto de cuál es la apuesta de un Estado que es incapaz de combatir, ya no digamos de abatir, al menos de hacer frente a estas condiciones de inseguridad. Tampoco es ajeno a nadie que en este país de pronto esa figura que cuando éramos niños se convertía en una especie de héroe, la de un policía me refiero, ahora está muy lejos de serlo o de representar ese tipo de condición, más bien también genera temor. Entonces, ¿a quién le conviene que tengamos miedo? Mucho se habla y muchos discursos hay respecto de la globalización, y yo me pregunto si el miedo no es una forma muy eficaz de penetrar hasta lo más profundo de cualquier mercado. Entonces, en ese sentido, preguntémonos, ¿el miedo es instrumento de qué y con qué fines? ¿No? Al final, los que estamos en el otro extremo o quienes en todo caso experimentamos el miedo, creo que tendríamos que pensar muy seriamente en ello y en no hacernos cautivos, en no hacernos presa de ello, porque eso es lo que justamente creo que a oscuros intereses conviene, y me parece que en términos de vivir propiamente dicho, lo que menos podemos hacer es permanecer en un estado de temor. Muchas gracias. Escuchamos en este tema al maestro Andrés Bernal Barraza. Sí, bueno, yo tendría que seguir las ideas de mis compañeros, que me parecen muy interesantes, y yo empezaría por decir que, bueno, el miedo está llegando a nosotros como una forma de vida, como un estilo de vida. Desde luego que es un estilo impuesto. A nadie le gusta vivir bajo un esquema de esta naturaleza, del miedo. Coincido con el maestro Rogelio en el sentido de qué está pasando, de a quién le conviene, de dónde viene la idea. Hace algunos años se negaba, por ejemplo, que en México hubiera terrorismo. Y los teóricos decían, no puede haber terrorismo porque el terrorismo tiene como fundamento específico cuestiones ideológicas o cuestiones religiosas, fundamentalistas, digamos. Y acá en México no se tiene esa connotación. Claro que no. El término terrorismo no podríamos darle esa connotación, sino más bien su antecedente, que es el terror. Y el terror, que podríamos decir es una palabra sinónimo de lo que es el miedo. Es decir, entonces se están desarrollando en nuestro país y en muchos países, desde luego, porque esto también es producto de la globalización, la cultura del miedo. Ya en un libro
muy interesante de los que viven del delito y los otros, que escribiera el ya fallecido criminólogo argentino Elías Neumann. Decía, bueno, ¿a quién le conviene que haya miedo? Porque a partir de que hay miedo, se venden alarmas. La gente coloca rejas en sus casas, en sus ventanas, en sus puertas. Sus coches los aseguran, les colocan películas antirrobo, bueno, se compran los bastones, etcétera, tantas cosas. Todo esto entonces implica toda una industria, diría Elías Neumann. Y entonces habría que ver quiénes son los que están viviendo de esa industria. Porque una cosa son los que viven del delito, es decir, los que cometen el delito, propiamente dicho, que pensando un poquito en lo que dice Hilda Marchiori, esa delincuencia romántica del carterista, del que en otras épocas se subía a los autobuses y hasta con una delicadeza sustraía la cartera de los transeúntes, etcétera, todas esas cosas. Bueno, hoy en día ya no podemos pensar en una delincuencia romántica. Más bien todo es una delincuencia organizada. Y en esa delincuencia organizada, pues desde luego que imperan muchos intereses. Y desde luego que esos intereses son de corte económico. La globalización no tiene otra aspiración más que un carácter económico. Y desde luego, así como se busca que en los países del norte, como se les llama a los países del norte y los del sur, en los países del norte haya un gran desarrollo tecnológico, se busca que en los del sur no haya ni siquiera desarrollo racional. Y entonces una forma de cohibirlo es precisamente a través del miedo. Con mucha tristeza yo veo, por ejemplo, ciudades que en otra ocasión o en otros tiempos eran las 11, 12 de la noche y había muchas personas en las calles. Ahora son las 6 de la tarde y veo ya muchos negocios cerrados, precisamente por ese miedo que pudiera existir. Coincido también con mis compañeros en que tenemos que cambiar esa forma de vida, si es que se le pudiera llamar una forma de vida a vivir con miedo. Esto no lo es, esto más bien es como que doblegarse incluso a intereses. No, yo creo que tendríamos que buscar la forma de organizarnos como sociedad civil y empezar a empeñarnos precisamente nuestros esfuerzos en la búsqueda de nuevos horizontes. Ya hace muchos años en los que estamos viviendo con miedo y creo que es tiempo de que todos los que estamos dentro de una universidad podamos empezar a hacer propuestas tendentes precisamente a ir saliendo poco a poco de este gran problema. Bien, se dice que Estados Unidos tiene dos grandes industrias, la del entretenimiento y la de la guerra. Y la guerra, bueno, con todas las derivaciones que esto tiene, desde las situaciones de seguridad nacional, lo que refería ahorita el maestro Bernal, la venta de armas, la venta de alarmas, etcétera, pareciera entonces un diseño pues totalmente con un fin estrictamente comercial. Pudiera ser una de las reflexiones. Bueno, les invitamos a continuar con nosotros en Proyecto Jaguar Radio, en el programa de Directiva. Regresamos para un segundo bloque de estas reflexiones con los directores académicos. Nos gustaría saber qué opinas. Búscanos en redes sociales como Proyecto Jaguar Radio y participa en Directiva. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Proyecto Jaguar Radio en el programa de Directiva. Y bueno, le propongo a la mesa, en las reflexiones que hemos tenido con alumnos y docentes, también se ha rescatado mucho la reflexión de que al ser nosotros cada vez más individualistas, estarnos preocupando por situaciones materiales y bueno, pues estos libros de autoayuda que todo parece ser que está en uno sin importar la sociedad, nos deja vulnerables a las situaciones de la delincuencia organizada, como ya lo refirió el maestro Andrés Bernal Barraza. ¿Cómo rescatamos ese sentido de comunidad?
¿cómo nos preocupamos por el otro, maestra Connie? Yo considero que como seres humanos debemos de actuar. Y un ser humano siempre va a estar pensando, sí, por supuesto, en sí mismo, pero también saber que somos un grupo de personas, somos una familia, somos una universidad, somos un estado, somos un país, y debemos de pensar en cuánto daño, cuánto afecto al que está a mi lado. No podemos dejar de lado el contexto social en el que vivimos, en el que nos desarrollamos. Es cierto, hoy en día los temas fundamentales es yo debo estar bien porque yo no puedo dar lo que no tengo. Con que yo esté bien, las cosas caminarán en el mejor tenor. Y eso nos ha llevado a pensar en mí. Bueno, es que a mí no me asaltaron. Entonces, pues sí, te escucho, pero no me está afectando. Yo estoy viendo lo que acontece en la casa del vecino y no le presto ninguna atención, mucho menos ayuda. ¿Por qué? Por el individualismo. Se está perdiendo esa parte importante del ser humano, la parte del ser. Dejamos de ser. Nos estamos despersonalizando en ese sentido. Tenemos que ser muy conscientes de buscar el conocer al otro. Hay ocasiones que en la propia casa no hay conocimiento, pasan los años y no vemos crecer a nuestros hijos o no vemos envejecer a nuestros padres. Y hoy en día con los medios tecnológicos le aunamos más la situación. Nos comunicamos por medios y dejamos de escuchar al otro, de verlo a los ojos, de darle una palmada y saber qué tiene. Si no lo hacemos con nuestra propia familia, no lo vamos a hacer con la persona que está viajando conjuntamente con nosotros en un vehículo, en un camión, en la calle. Por la propia inseguridad, ni siquiera conocemos al que va a nuestro lado viajando en un autobús. Anteriormente eran pláticas, a qué te dedicas, de dónde vienes. Y hoy lo primero que les inculcamos a los hijos, no hables con nadie, no le des tu teléfono, no digas nada. ¿Y qué pasa en un momento de inseguridad, un asalto? Pues no sé ni con quién venía sentado. Sabemos nosotros que todos son riesgos, pero tenemos que estar sabedores de que el ser humano es el único que puede, primero, ayudarse a sí mismo y ayudar a los demás, y entender que viviendo en comunidad, viviendo en sociedad y pensando en los otros, vamos a buscar otras estrategias para ayudarnos. Cuando la gente está organizada, cuando la gente está sabedora de la responsabilidad que implica cuidar incluso el propio contexto, los propios delincuentes tienen que inhibirse. Pero tendríamos nosotros que estar muy conscientes de la autoayuda, sí, pero de ayudar a los que están en nuestro entorno. Hay muchas formas, sí, escuchándolos, ayudándolos a resolver la situación en su momento, que ellos quieren y esperan una palabra de aliento, una palabra de me preocupo y me ocupo de tu situación. Eso es lo que se espera. Gracias. Maestro José Rogelio Díaz Salgado, ¿cómo rescatamos ese sentido de comunidad? Me parece que desprendiéndonos en principio regresándome un poco a lo que comentamos en el bloque anterior, desprendiéndonos de los miedos que sí pueden en un momento dado rebasar el plano de lo real y entonces convertirse en un miedo exacerbado y en un miedo infundado. Decíamos, no podemos vivir en el miedo porque eso al final todo lo que hace es inhibir nuestra actividad toda. Porque recordemos que el miedo sobre todo es un elemento de control. A través del miedo se domina, se controla a las personas. Entonces, si yo quiero vivir bajo un esquema de control, pues ahí me estaciono y me instalo muy cómodamente. Pero desde luego las condiciones que vivimos nos dicen que no es lo mejor. Es más, los indicadores sobre un concepto de bienestar o de felicidad, quienes mejor viven, son sociedades, si nos fijamos, generalmente son sociedades que sí son desarrolladas, pero que tienen la conciencia de
lo social por sobre lo individual. Es decir, ellos viven bien porque los demás viven bien. Se sienten bien porque los demás están bien. En sociedades como la nuestra, donde pues la incidencia es en el sentido de preocúpate por ti, haz por ti, desarróllate, acopia, atesora, etcétera, etcétera. Es decir, la ponderación de la individualidad por sobre la noción de la comunidad, pues ciertamente nos va, supongo que inconscientemente, despojando de esta empatía con los demás, de esta consideración, de esta solidaridad por lo que con los demás pasa, con los demás puede estarles aconteciendo. Entonces decía, en principio creo que el despojarnos de los temores que son irracionales es un primer paso. Después recordar que, bueno, hasta históricamente las sociedades han evolucionado solamente a partir de la acción común. Los caudillismos, estos registros históricos de personas notables, sí, son hechos que quedan ahí asentados, pero no son los que han promovido los grandes cambios, el gran progreso en las sociedades. Sí, los grandes cambios se registran solamente a partir, insisto, de la acción común, y hay muchos datos históricos que pudiéramos citar a ese respecto. Pero entonces, la noción de cómo podemos estar bien, me parece que tiene que ver con el que para mí ha de ser muy importante que los que están conmigo estén bien. Porque si ellos están bien, eso se va a traducir en mi propio bienestar. De modo que, a ver, alguien me podría decir, bueno, pues sí, es que un narcotraficante, por ejemplo, lo que le ocupa es su familia. Sí, cuando hablo de quienes están conmigo, no me refiero solamente a mi familia. Mi familia y los demás núcleos de naturaleza social que me pertenecen, pues se extienden hasta de manera universal, si se quiere. Pero creo que en el caso nos debería específicamente ocupar el que en este país podamos mejorar nuestras propias condiciones, pensando en que todos los que lo habitamos mejoremos nuestra condición de vida. Me recordé ahorita una anécdota. Veía yo barrer a una señora afanosamente el frente de su casa y quitando la tierra, el polvo y la basura del frente de su casa y echándosela al vecino, como si no fuera a venir el viento y lo fuera a regresar al frente de su casa. Pero es una, permítaseme hacerla metafóricamente el ejercicio, sí, es pensar que en tanto que yo me despojo, o como el que tira la basura por la ventanilla de su auto pensando que va por un camino por el que no ha de regresar. Me parece que en ese sentido sí hay la necesidad de recordar que todo lo que hagamos, y a los señores narcotraficantes, pues, si piensan en el bienestar de sus hijos, piensen en que lo que promueven es lo que muy probablemente afecte a sus propios hijos. Entonces, digo, perdón por referirme a este tipo de personas, pero igual a todo mundo. Parece una especie como de karma o una ley no escrita, pero sí, ciertamente si generamos daño, seguramente ese daño va a regresar a nosotros. Entonces, es pensar en mejorar nuestra condición de nosotros a partir de la acción sí individual. Muchas gracias. Maestro Bernal, el sentido de comunidad como una respuesta, un contrapeso al crimen organizado. Bueno, yo creo que el tema del sentido de la comunidad tendría necesariamente que partir a través del sentido de la pertenencia. Si nosotros no nos sentimos que pertenecemos a un grupo en específico, pues no podemos hablar de una comunidad. El término de la comunidad también nos lleva a la idea de pensar en el bien común, es decir, lo que interesa a todos, lo que preocupa a todos. Lamentablemente, las formas de vida actuales nos han llevado precisamente a despojarnos de estas ideas,
a pensar solamente en que el individuo está dotado de todo lo necesario para salir adelante. Y entonces esta idea trae como consecuencia que el propio individuo se pueda arropar a sí mismo y se olvide de los demás. Se piensa entonces que lo que yo digo es lo único que existe, es lo único que vale, y no empiezo a pensar en el otro, en cómo mis palabras pueden estar hiriendo al otro. Esto implica necesariamente un gran ejercicio de racionalidad, es decir, de pensar en qué puedo hacer yo para el beneficio de los que me rodean, de qué puedo hacer, de cómo puedo ir a más allá para romper los paradigmas de la vida actual, porque estos paradigmas de la vida actual son precisamente los que llevan a que se pierda el concepto de la comunidad, la unidad de las personas. Aquí tendríamos que pensar un poco respecto a quién le conviene que no haya unidad. Solamente un ejemplo para terminar con mi participación. Hoy en día existe dentro de la materia jurídica el llamado divorcio incausado, y eso significa que aunque no haya causa, hay una petición de divorcio y en automático se da el divorcio. ¿Esto qué significa? Disgregar a la familia. Si la familia es la célula de la sociedad y la ley está llevándonos a este estadio, entonces lo que se busca es que no haya comunidad, sino que haya individualismo. Muchas gracias, estimados radioescuchas. Como perciben, los conceptos, las reflexiones que aquí se están exponiendo nos sirven a todos, nos hacen pensar, nos dan la inquietud de informarnos, de leer. Y bueno, la invitación es que continúen en el programa de Directiva en Proyecto Jaguar Radio con nuestro siguiente bloque. Nos gustaría saber qué opinas. Puedes hacer comentarios al correo masterp.jaguar@hotmail.com y participa en Directiva. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Proyecto Jaguar Radio en este programa de Directiva con el tema de inseguridad. Y bueno, como universidad social, modelo y de vanguardia, maestro Andrés Bernal Barraza, ¿cuál sería el rol de nosotros para incidir en la sociedad, en una comunidad que nos hacen favor de confiar la formación de sus hijos a padres de familia? Se dice de 70 municipios del Estado de México, de 7 entidades federativas. ¿Cuál sería un rol acertado de la Universidad de Ixtlahuaca-CEUI? Bueno, yo creo que la forma es con cierta complejidad, porque debiéramos pensar que a partir de una cultura de vida, de una generación a otra, yo me refiero a mi generación, los padres de familia se sentaban con toda la familia a tomar los alimentos y ahí se platicaba lo que estaba ocurriendo en la vida y se hablaba y se transmitían los valores. Esos valores que en términos educativos podríamos decir son la base de la educación informal. Hoy en día el concepto de la educación informal se ha trasladado a los medios tecnológicos y esos medios tecnológicos traen como consecuencia una desinformación. Yo no digo que los valores no existan, los valores migraron. Ya los conceptos que nosotros manejamos no tienen empatía con los conceptos de la generación actual. Y esto trae como consecuencia, desde luego, una gran problemática. ¿Por qué? Porque estamos hablando de comunicación. ¿Cómo percibe cada quien el mismo evento? Y vamos a encontrar que es distinto. Entonces, la universidad tendríamos que partir de que, por un lado, podríamos tener a una universidad enciclopedista, una universidad basado su trabajo solamente en los conceptos o en los aspectos teóricos. Ya decían pensadores de la escuela de Frankfurt que no pueden estar separadas la teoría y la práctica. Horkheimer decía que desde luego que el conocimiento debe existir y que la práctica
él le llama desde luego, al igual que Junger Habermas, le llaman praxis, porque no es la práctica cotidiana, no es lo que hacemos todos los días, sino la praxis entendida como esa actividad emancipadora, liberadora, de todo lo que le está aconteciendo hoy en día a nuestra sociedad. La universidad, ¿qué podría proponer? Bueno, primero que nada tendría que ubicarse en este contexto de la posmodernidad, que es un contexto realmente de un gran peso, de un gran bagaje, porque conlleva el camino de todo lo industrializado, el camino de todo lo material, de lo tecnologizado. Y a partir de esto, bueno, regresamos otra vez al primer punto de partida, el individualismo. Mientras en la universidad se tiene como misión fundamental proveer a los alumnos de los conocimientos ya especializados, porque así lo reclama desde luego la propia sociedad, los conocimientos especializados, para que puedan desempeñarse una vez concluidos los estudios, aprobados estos, presentado el trabajo de tesis, la persona pueda entonces insertarse en un mercado laboral. Sí lo está haciendo, pero ahora tendríamos que pensar cómo lo está haciendo. ¿A partir de qué? ¿Es el propio individualismo o la universidad, digamos, puede estar introyectando en estos individuos, tengo que llamarlos así, a los alumnos, está introyectando en ellos esos valores? Nuestra universidad está sustentada en una misión y una visión, pero también tiene valores. Y los valores los tenemos que ir mostrando con nuestro quehacer cotidiano, con nuestras actividades, con nuestras actitudes, la forma en la que estemos dirigiéndonos hacia nuestros alumnos, dándoles ese trato de calidad, sí, pero también de calidez. El trabajo de la universidad, entonces, no solamente debe encauzarse a proveer conocimientos, sino fundamentalmente a fortalecer la racionalidad afectiva, a través de la cual el individuo pueda hacer propio su desarrollo el día de mañana cuando ya haya egresado. La universidad, tiene que ser ahora el papá y la mamá. Muy bien. Maestro Díaz Salgado, usted como fundador en su momento, la Escuela Preparatoria Regional y ahora la Universidad de Ixtlahuaca CEUI, ¿cuál sería el rol hoy en día de la Universidad de Ixtlahuaca en este tema? Me parece que no puede ser distinto de la tarea sustantiva. Es decir, en términos educativos tiene que estar el papel principal de la universidad. Obviamente tendiente esta educación a generar pues mejores espacios de convivencia, mejores formas de convivencia entre las personas, a generar la aspiración, la inquietud, el deseo de estar bien a partir del estar bien todos, el estar bien yo a partir de estar bien los demás. Claro, en términos concretos, pues me parece que el papel también de la universidad tiene que ser, no puede desprenderse de la necesaria gestión que menester para ella ha de ser ante instancias fuera de sus propios muros, ¿no? Me refiero con autoridades específicamente, autoridades de orden civil o de otra naturaleza. Coincido en que una tarea sustantiva también es el tema de los valores, pero en este tiempo parecen pregones o parecen más bien modas, ¿no? Y a partir de esquemas cada vez más exigentes y cada vez más inflexibles, todos orientados a un tema que yo cuestionaría, pero al final no puedo sustraerme de una realidad que es prácticamente global, ¿no? Hablo del concepto calidad. Pareciera que en ese sentido todo lo que implique muestra de calidad, eso hace a las instituciones, y en razón de los valores que figuran por supuesto en nuestros preceptos fundamentales
hablo de nuestra misión y visión, pues me parece que más que una apuesta a la conceptualización y a la idealización de ellos mismos, coincido en ese sentido con el maestro Andrés, porque creo que los valores no se pueden enseñar. Los valores se viven, y a partir de lo que en psicología entenderíamos como aprendizaje vicario, es que los asumimos, es decir, el aprendizaje vicario se da a partir de lo que observo en el otro. Y como decían los viejos, ¿no? Es decir, la enseñanza más eficaz se da a través del ejemplo. Y si queremos ser libres, mostremos cómo se puede ser libre. Y si queremos ser honestos, o si queremos que los demás sean honestos, seamos honestos. En fin, si queremos ser justos, o que nuestra sociedad sea justa, seamos nosotros mismos justos. Creo que sí, en términos del papel atribuible a una universidad y por extensión a quienes en ella realizan alguna función, pues me parece que es muy importante que este aspecto lo tomemos muy en cuenta, porque a querer o no, para bien o para mal, nos convertimos en modelos. Y cuando el discurso no casa con la acción, entonces enseñamos lo que no se debe enseñar. Al final logramos un contrasentido en nuestro propósito. En fin, creo, insisto, que una de las mejores formas es hacer vivir esos valores. Maestra Connie, y no caemos en, y lo digo a título personal, de repente sobrecargar de responsabilidades a las escuelas, y me voy a concretar a nivel universitario, cuando la escuela tiene que generar conocimiento, divulgarlo, aplicarlo, enseñar valores, enseñar competencias, ser centros de capacitación empresarial con estos nuevos modelos. No sobrecargamos a las universidades y terminamos haciendo nada. Sí, creo que los padres de familia descargamos toda la responsabilidad en una escuela y pensamos que porque mi hijo asista a una escuela particular y yo pague una colegiatura, me lo tienen que cambiar completamente. Me lo tienen que enseñar a leer, a escribir, todas las cuestiones que son relativas con el aprendizaje. Y me lo tienen que educar y le tienen que informar y le tienen que formar valores y le tienen que descubrir capacidades, destrezas, habilidades, actitudes. Y quiero que hagan todo eso. Y ahí está la gran incógnita. La familia es la universidad más importante que hay en el mundo, porque ahí se gesta todo. Los hábitos, las costumbres, la cultura nace ahí. No pensemos que es una institución educativa formal quien tiene que cambiarme a mi hijo, quien tiene que enseñarlo a trabajar con calidad. Y también me lo tiene que hacer noble, bueno. No, eso no puede ser. Estamos confundiendo nosotros la idea de lo que es una educación formal. La estamos confundiendo. Es cierto, se le está cargando responsabilidades muy fuertes con el modelo de competencias, con el modelo de valores, y si nosotros aunamos el proceso de calidad, las acreditaciones, las evaluaciones, es una carga tremenda. Y a veces ocupamos tiempos para ello y dejamos de lado cosas que son importantes, tiempos que son fundamentales en formar a un ser humano que tenga la noción clara a dónde quiere llegar. Sí quiere tener una carrera profesional, un estudio universitario para tener un espacio laboral, sí, pero también debe de estar consciente de que es un ser humano y tiene que buscar la calidad de vida. Y la calidad de vida no se la va a dar necesariamente un buen empleo. ¿Por qué? Porque no está consciente de muchos elementos que conforman al ser humano. Nosotros sabemos que los satisfactores nos los da lo material.
Yo hoy necesito un teléfono muy sofisticado para llamar por él. Me da satisfacción porque es eficiente. Necesito un buen carro, necesito buena ropa, son satisfactorios. Pero realmente tendríamos que ir hacia la felicidad, hacia la plenitud del ser humano. Y en ese sentido la universidad tiene una gran responsabilidad, formar al ser humano como tal, integralmente, sin eslogan. En esta universidad se forma integralmente. No, como eslogan no funciona. Funciona que realmente estemos conscientes de que un ser humano excelente va a ser un muy buen estudiante y un excelente profesionista y un excelente ciudadano, cosa que se necesita mucho en nuestro país, en nuestro estado, en nuestro entorno, porque el ser humano que deja de ser feliz y pleno no trasciende. Y eso es lo que está pasando en nuestros días, una sociedad líquida, una sociedad efímera. Hoy en día los jóvenes no quieren compromisos. Lo dice Zygmunt Bauman, hace muchísimos años. En Europa él decía y veía que los seres humanos se van de las manos, los hijos se nos van de las manos, los alumnos se nos van de las manos. ¿Por qué? Porque tenemos que recuperar, tenemos que trabajar conjuntamente la familia, las autoridades, los docentes, por un fin y un bien común. Muchas gracias. Bueno, pues les aprecio a los invitados las reflexiones. Nos falta un bloque de conclusiones y bueno, les invitamos a nuestros radioescuchas a seguirnos en este programa de Directiva en Proyecto Jaguar Radio. Nos gustaría saber qué opinas. Búscanos en redes sociales como Universidad de Ixtlahuaca CUI y participa en Directiva. Regresamos. Bien, muchas gracias por continuar con nosotros en Proyecto Jaguar Radio en este programa de Directiva dedicado al tema de la inseguridad. Para concluir, les pediría a los invitados que me regalaran unas reflexiones finales en este tema de la inseguridad, cómo podemos ayudarnos y no ser víctimas fáciles de esta situación. Iniciamos ahora con el maestro José Rogelio Díaz Salgado, director de la licenciatura en Psicología. Gracias, maestro Bogart. Lo primero que me atrevería a apuntar es que requerimos aceptar que vivimos una realidad nada grata, pero esa es nuestra realidad. Y en términos de resolución de cualquier problema, lo primero que tenemos que hacer es aceptar que lo tenemos. Entonces, tenemos que aceptar que vivimos una condición de inseguridad lamentabilísima en este país, de la que esta universidad, desde luego, y cada uno en lo personal, no nos podemos sustraer. Pero digo aceptar no en términos de resignarnos a vivir en una condición de esta naturaleza. No, aceptar es entender que nuestras circunstancias hoy por hoy son esas, y que a partir de ellas tenemos que enfrentar todo lo que nuestra vida de estudiantes, nuestra vida profesional, nuestra vida toda tenga que implicar. Después, entendamos que si nuestra realidad está de esa manera, pues muchas cosas hay que hacer, muchas cosas en términos de pautas comportamentales tenemos que modificar. Por ejemplo, no puedo salir tan confiado como lo hacía antes. Seguramente ya han sido abordadas muchas recomendaciones en ese sentido, pero eso es no más que entender que hay una realidad distinta y que hay que afrontarla de manera adecuada, distinta también. No vivamos en el miedo, porque eso, en términos de salud psicológica, se traduciría prácticamente en una muerte psicológica, permítaseme el término, que nos haría infuncionales en todos sentidos. He comentado que tenemos que sí enfrentar una situación diferente, no siendo valentones ni queriéndonos hacer los valientes, no, entendiendo de manera distinta nuestra realidad y ejercitando
comportamientos nuevos que al final tengan como propósito la preservación de mi propia integridad y de la integridad de los que están conmigo. Esos que están conmigo en términos de familia, de vecinos, de barrio, de colonia, de ciudad, de país, todo. Es cuanto, maestro. Muchas gracias, maestro Díaz Salgado, y aprecio mucho su presencia. Maestra Connie, ¿alguna reflexión final? Bien, pues la inseguridad está en todo lugar, no es propia de un estado, de un país. Creo que toda la nación hoy en día tiene problemas de inseguridad muy graves, pero tenemos que ocuparnos del entorno que nos arropa en esta vida. Y es importante decir que la sociedad debemos estar conscientes de lo que estamos viviendo y buscar mecanismos que lleven un tanto a inhibir esas prácticas que se dan en nuestro alrededor. Si anteriormente la ostentosidad y sacar el montón de billetes en el banco era satisfactorio porque el otro iba a ver que yo traía dinero y tú no lo traes, eso es realmente de risa. No podemos hacer ese tipo de prácticas, no podemos estar nosotros blasfemando que el día de mañana vamos a comprar un iPad, un buen coche, tenemos en el banco. Son situaciones que se tienen que valorar, dónde las dices, cómo las dices. La ostentosidad nos lleva a llamar a estas personas que se dedican a estas prácticas ilícitas en todos los sentidos, nos investigan si tienes bienes, te investigan dónde vives. Son muchas las situaciones que tenemos que cuidar, sí las tenemos que cuidar, porque nuestras prácticas que antes eran comunes, hay que erradicarlas para inhibir los delitos, para inhibir a las personas que te están observando. Generalmente cuando hay un secuestro, cuando hay una situación de datos, siempre hay involucradas personas que nos conocen, los robos a casa habitación. Generalmente nosotros mismos metemos a la doméstica, a la persona que vio que tienes, entonces sí debemos de tener cuidados a nuestro alrededor, pero no vivir en esa psicosis que en un momento determinado nos lleve a tener pánico. El pánico nos va a dejar de ser felices y el ser humano está diseñado para ser feliz. Muchas gracias. Gracias, maestra Connie, le aprecio el que nos destine estos minutos aquí con nosotros. Maestro Bernal, su reflexión. Sí, muchas gracias. Bueno, no es ajeno a nadie que para hablar de una sociedad necesariamente tendríamos que hablar de una cultura. Son conceptos que van aparejados y tal pareciera como que hoy en día la cultura se sustenta en un concepto antijurídico, la inseguridad. Ninguna ley habla de inseguridad, hablan de la seguridad, como el compromiso que tiene el Estado, las áreas de gobierno, precisamente de otorgarla hacia todos los ciudadanos, y los que no son ciudadanos también, los niños. Y sin embargo, hoy en día tenemos esta cultura, y esta cultura nos tiene que llevar a buscar nuevos derroteros de cómo aprender a vivir en un entorno en el que existe el miedo. Lo lamentable sería que llegáramos al concepto del terror. Eso sí sería lo lamentable. Mientras sean cuestiones de miedo, y yo quisiera bajar todavía un poquito más el nivel y pensar solamente en el temor. Y hablando del temor, esto nos pudiera llevar posiblemente a ser un poquito, bien lo decía el maestro Rogelio, más cuidadosos. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Hacia dónde voy a ir? ¿Hacia dónde ya no debo de ir? ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos que cuidarnos. Tenemos que aprender a cuidar de nosotros mismos. Si el Estado no lo está haciendo, entonces nosotros tenemos que empezar a aprender a cuidarnos a nosotros mismos, y desde luego que también aprender a cuidar a los otros, los que están cerca de nosotros. Aquí entonces yo estaría pensando en que tendríamos que buscar la forma de evitar que seamos víctimas, que seamos victimizados. El delincuente o el criminal, el sujeto activo, está siempre en la espera de la gran oportunidad para poder delinquir.
Si nosotros salimos temerosos a la calle, a la vida, pues ya somos vulnerables. Desde ahí ya somos vulnerables. Tendríamos que buscar la forma de cómo evitar ser vulnerables. Y a mí me parece que la forma de evitar esta vulnerabilidad implica precisamente a partir de la cultura del autocuidado, de la cultura de pensar en que las cosas, evidentemente, de seguridad no están como lo quisiéramos. Reitero mi comentario inicial. Había épocas en que, por ejemplo, la ciudad de Toluca, todo el mundo andaba afuera en la calle y ahora ya no es así. Y sin embargo, tendríamos que buscar cómo ese autocuidado también lo podemos transmitir, por un lado, a nuestra familia, pero también, y en este quehacer universitario, cómo lo podemos transmitir a nuestros alumnos, de tal suerte que, bien decía el maestro José Rogelio, no se trata de que seamos valentones, se trata más bien que actuemos con racionalidad. Se trata más bien de que actuemos de una manera sustentada en la autoprotección, decía hace un momento. Cuando podamos ir desarrollando esta forma de vida, esta cultura, creo que poco a poco iremos adaptándonos a las nuevas formas de vida. No tenemos de otra. Muchas gracias. Maestro Bernal, aprecio también los minutos que nos destinó y bueno, a nuestros radioescuchas de Proyecto Jaguar Radio, del programa Directiva. Este es el fin de este espacio, el poder reflexionar, el poder compartir conocimientos, porque conocimiento que no se comparte pues no tiene utilidad, no sirve de gran cosa. Gracias a los invitados y bueno, les invito a continuar escuchando este espacio de Directiva en Proyecto Jaguar Radio a través de nuestra página de internet uicui.edu.mx. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en Directiva, la Universidad de Ixtlahuaca CUI.